La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Usted ya sabe que en este espacio estamos tratando de mostrarle desde hace ya más de 10 años cómo trabajan, lo que nosotros decimos simpáticamente los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresas, de empresarios y que trabajan sobre la opinión pública. Proponemos en esta hora de Maquiavelo hablar de un tema único, no hay segundo tema más allá de la reforma constitucional o los intentos de reforma constitucional que instala el gobierno o desde el gobierno, porque Cristina Fernández de Kirchner no tiene sucesión. Con la muerte de Néstor Kirchner desapareció la posibilidad de, para decirlo de alguna forma, ese tomá la voz, dámela a mí, de marido y mujer, o pingüino y pingüina, y o aparece un sucesor o se reforma la Constitución, como lo quiso en su momento Carlos Menem, y Carlos Menem no pudo. Sin embargo, lo que estuvimos viendo en los últimos días, las últimas semanas, es que hoy en la opinión pública hay un amplio rechazo a una reforma constitucional y especialmente a una reelección. Algunos dicen, mirá, a esta altura hay gente que no sabe qué es peor, si la reelección o una reforma de la Constitución que pueda convertir a la Argentina en otro sistema de gobierno. Pero vamos a hablar con tres de los más brillantes encuestadores y analistas políticos de la Argentina acerca de cuáles son las posibilidades del gobierno de conseguir la reelección y cuáles son las posibilidades de la oposición de pararla, de esta oposición de la que por ahora todavía no vemos mucho, casi nada. Pero antes vamos a ver una encuesta o una serie de encuestas de Carlos Fara, de Fara y Asociados, sobre el tema modificación de la Constitución para reelección, ya medido desde el año pasado, desde marzo de 2011, y lo que vemos es una negativa bastante sólida y creciente, porque lo que vemos es un rechazo o un desacuerdo en marzo de 2011 de 62%, que crece a julio, hace poco más de un mes de este año, a 69%. Con lo cual podemos inferir que cuanto más se instala el tema, más crece el rechazo. A todo esto hay que decir, hay realmente más de 2/3 de rechazo contra menos de 1/3 de acuerdo, porque el resto es no sabe, no contesta. Y también, ¿por qué no? Porque ese podría llegar a ser el escenario del rechazo, ¿qué va a pasar en las redes sociales? No sabemos si el año que viene, o en realidad en el 2014, cuando probablemente se debata realmente el tema no ahora, sino muy probablemente en el 2014, si va a haber medios de comunicación en la Argentina que ampliamente muestren el debate. No lo sabemos. Insisto, volvemos a decir lo que dijimos en la hora de Maquiavelo muchas veces. Si fuese por el gobierno, el 7 de diciembre se produce el Big Bang mediático, el apagón multimediático, y aparecen, digamos, todos los medios oficialistas y ningún, por lo menos en lo que es radio y televisión, prácticamente ningún espacio para la oposición. Todo un tema. Los diarios no los lee nadie. Por eso, las redes sociales, que podrían ser el escenario del disenso, medido por The Real Time, una consultora que mide las redes sociales y el impacto de la información en redes sociales, sobre más o menos 4.000 menciones desde el 31 de agosto. La mayoría en Twitter, menos en Facebook. Y la negatividad, decía Paula Carri, la directora de esta consultora, la negatividad en las redes sociales es de aproximadamente 60%, coincide con las encuestas. Pero en Twitter, usted sabe, puede seguirnos en Twitter, no sé si aparece, el rechazo de los que comentaron sobre el tema reelección es de más del 70%. Y
y además lo que comentaban es que en toda la semana, cada vez que aparecía algún episodio, como por ejemplo la cadena nacional de Cristina, hervía Twitter con comentarios muy negativos sobre la reelección. O sea, se instala sola el tema en las redes sociales sin necesidad de que lo instale el gobierno, solamente con algún motivo de descontento. Así que quédese en esta hora de Maquiavelo 3 expertos diciéndonos cuáles son las chances del gobierno de la reelección y de la oposición de pararla. La hora de Maquiavelo. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y para vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, y acá estamos. Vamos a empezar por acá, por mi izquierda, su derecha, Carlos Fara, presidente de Carlos Fara y Asociados, que además es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Lo tenemos a Felipe Noguera, que no es el jefe de Carlos Fara, pero es el presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Insisto, una entidad no tiene nada que ver con la otra. También encuestador y analista político. Y Julio Pisetti, de Datamática. El hombre es de Salta, encuesta en toda América Latina, y tenemos para los tres la pregunta: chances de que el gobierno logre el objetivo de, meter la reforma constitucional para una reelección. Según los datos de Carlos Fara, ¿es posible? ¿Puede cambiar la opinión pública? ¿O el gobierno podría llegar a decir, hoy la opinión pública no está a favor y no me importa si está a favor? A ver, en primer lugar, la opinión pública siempre puede cambiar. Digamos, la verdad es que la tendencia es muy sólida, porque lo interesante de ese gráfico que vos mostrabas es que el rechazo ya estaba hace más de un año atrás, cuando la presidenta, hacía pocos meses, se había muerto Néstor Kirchner. La economía andaba bien y todo indicaba, digamos, que Cristina iba a ganar en primera vuelta la elección de octubre. De manera que ya es una opinión que no tiene que ver estrictamente, digamos, con la coyuntura, ¿no? Con que el gobierno ahora no esté tan bien como el año pasado, o que la coyuntura económica no sea tan positiva. Claro, es muy interesante eso, porque quiere decir que de ese 60 y pico %, algunos, bastantes, iban a votar a Cristina Fernández de Kirchner, pero muchos de ellos decían sí, pero no reelección. De manera que eso por un lado. De todas formas, hay que tener en cuenta que los resultados electorales que pudiesen haber en una elección constituyente, si finalmente, digamos, supongamos que lograse los 2/3 de alguna forma en el Congreso, no todo el mundo vota estrictamente pensando, digamos, en el tema de reelección sí, reelección no. O sea, digamos, seguramente Cristina tiene un piso importante que está por encima de esa aprobación a una reforma con reelección, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que podría... digo que podría llegar a ser la primera minoría, o sea, sacar algo entre 35 y 40 puntos, y que eso dé la idea de que efectivamente, como es el que más saca votos, tiene más probabilidades, y de esa manera condicionar un poco, digamos, el debate en la constituyente, si es que se llegase a producir. Porcentaje de probabilidad. Difícil, ¿no? Porcentaje de probabilidad. Por empezar, digamos, que pase por el Congreso. Hoy bajo, realmente, porque, digamos, los números en diputados es muy lejos, ¿no? Ahí se hacen falta como por lo menos 50 votos para lograr los 2/3. Y en general, digamos, el arco opositor, si en algo, digamos, coincide, particularmente, es por lo menos con el tema de la reelección. En el Senado puede estar eventualmente un poco más cerca. Me parece que, como ese primer paso es poco probable hoy, digamos, pensar en el segundo ya es muy difícil. Es menos probable. ¿Probabilidad, Felipe Noguera, de que se concrete el sueño de la reelección eterna? La reelección eterna, bueno, no sé. Bueno, o por lo menos meter un periodo más, digamos, un periodo más. Yo creo que una cosa interesante de los últimos 30 años es que la opinión pública ha tenido un poder predictivo muy alto.
sea, yo a veces me pongo a revisar informes de hace 25, 15, 10 años, distintas situaciones de la Argentina, y muchas veces lo que la opinión pública quiere o pide en un momento después se materializa, desde las privatizaciones que se querían durante el gobierno de Alfonsín y se dieron en el gobierno de Menem, hasta un gobierno más fuerte que recupera la autoridad presidencial, que es algo que se deseaba durante el gobierno de la Rúa y lo hizo primero Duhalde y después Kirchner especialmente. Entonces, cuando yo veo datos de este tipo, digamos, de que la gente no quiere la reelección, yo creo que sí tiene un poder predictivo bastante fuerte. En segundo lugar, ese porcentaje que decíamos hace un rato, donde había gente que está en contra de la reelección pero votó por Cristina, me hace acordar al 95, cuando Menem también sacó una ventaja muy grande, llegó creo que al 50-51% de los votos, y eso que tenía un contrincante, digamos, de peso, no tenía la dispersión que se produjo el año pasado, lo tenía ni más ni menos que a Bordón enfrente, que era un candidato que le gustaba realmente a mucha gente, y mucho de ese 51% era medio prestado, era gente como decía, bueno, votamos por Menem, pero no porque estamos tremendamente entusiasmados con Menem, sino porque está el efecto tequila, el voto licuadora, la convertibilidad, no queremos hacer olas, ¿sí? Entonces, los porcentajes de voto que tienen los presidentes hay que verlos, y como decía Carlos, Cristina Fernández puede tener un voto duro. Cuando Cristina dice, los votos son míos, sí, algunos, y otros son prestados. Exacto. Entonces, de esa parte, digamos, que podemos decir que hay un 30, 35, 40, digamos, bastante firme de voto K, digamos, que en su peor momento, en el 2009, digamos, bajó a un 28, 29, no sé, a nivel nacional. La otra parte, ese 20-25%, yo creo que no está tan entusiasmada ni quiere eso que vos decís, digamos, de reelección para siempre. Y ahí vengo a mi segundo punto de la demanda de la opinión pública, del poder predictivo de la opinión pública. La opinión pública lo que está pidiendo a gritos es una oposición que no sea oposición, sino que sea alternativa, es decir, que haya algo más en lo que elegir en Argentina. Lo mismo sucedió entre el 95 y el 97. Recordemos que en ese momento la gente le da el voto a Menem, pero medio como con un pie atrás, porque no le queda otra, y está como enojada con el radicalismo, con el frepaso, porque no se ponían de acuerdo, porque no apoyaban la convertibilidad, que tenía mucho apoyo de la gente, etc. Cuando se forma la alianza, a principios de agosto del 2007, así casi exactamente 15 años y un mes, a la semana recuerdo una encuesta donde Fernández Mejide ya le ganaba a Chiche Duhalde. Es decir, había una demanda latente. Una vez que se forma una agrupación alternativa, la gente va y apoya. Entonces yo creo que, claro, se tiene que formar y no es fácil, y finalmente la alianza tampoco fue tan exitosa en el gobierno, digamos, ¿no? Pero yo creo que no solo podríamos decir que si tomamos el poder predictivo de la opinión pública no es posible hacer una predicción de reelección, sino que además lo que vemos es una demanda muy fuerte de que se forme en la oposición una alternativa, digamos, con gobernabilidad, que se empiece a formar en el 2013 y que pueda verse como una alternativa en el 2015. Yo creo que esta es una fuerza muy grande. Ahora, siempre hay un pequeño porcentaje de que sí haya una reelección. Pero ahí, desde Angelós en Córdoba, Fujimori en el Perú y otros lugares, las reelecciones muchas veces no han sido buenas ni siquiera para el que es electo. Y vamos a ver qué pasa dentro de un mes en Venezuela, ¿no? Eso es un tema importante que lo vamos a tratar, pero antes que nada, complicarla un poquito más, a Julio Pizzetti, a todos, se debatieron dos temas, uno mucho, otro poco. Uno fue, el gobierno quiere el voto adolescente, y ya hay unos cuantos políticos que dijeron, bueno, está bien, hasta me sorprendió, pero hasta a Macri le gustó, parece que Macri vio alguna encuesta donde en Capital los jóvenes están más bien con el PRO. Yo sigo dudando que realmente un chico de 16 años pueda votar, pero bueno, dicen que en Córdoba, en las municipales de Córdoba también votan los chicos de 16 años voluntariamente, puede ser. Y uno que no se debatió tanto, que para mí realmente me suena muy raro, es que cualquier extranjero con 2 años de residencia va a poder votar a presidente y decidir los destinos de la Argentina. Alguien que quizá apenas hable castellano, que no conozca, que nunca tuvo una clase de historia, y bueno, votará por a presidente. Es raro, ¿no? Porque en la mayoría de los países, ustedes me dirán, en la mayoría de los países el extranjero no vota.
ningún extranjero, ni con 2 ni con 50 años, ¿no? Tiene que ser ciudadano, nacido o por opción. Correcto. ¿no? Sí hay acá en Argentina ya municipios, ¿no? Sí, Donde municipio, votan municipal, extranjeros, sí, sí. con lo cual yo creo que, bueno, el tema de los jóvenes, me parece que en general el problema no es solo de los jóvenes, en realidad la sociedad se está alejando de la política, entonces cada vez le prestan menos atención y me parece que los jóvenes hoy con 16 años como que no están muy interesados en el tema de la política, sino que... Ahora, los Kirchner dicen, bueno, pero están militando, porque claro, van a las escuelas, meten el tema de la militancia, entonces dicen, ahora que los tenemos militarizados, por decirlo de alguna forma, ahora queremos que nos voten. Bueno, lo que pasa es que la campaña con los jóvenes viene hace tiempo, ¿no? O sea, el hecho de una PC para cada uno ya es parte de una campaña de ir incorporándolos en el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que también el tema de la cámpora y el tema que cómo se está manejando en las escuelas y la comunicación está muy orientada a ese segmento de jóvenes que van a participar en política por primera vez. Y ahora yo te la complico más todavía. Esta encuesta que hizo Carlos Fara preguntaba a mayores de 18 y ciudadanos argentinos. Claro. Si vos le incluías a los jóvenes menores de 18 años, que según mide el gobierno están mayoritariamente con el gobierno, más los extranjeros, ¿qué te hubiese dado? Mira, la verdad es que es un poco difícil decirlo, ¿no? Vamos a decir, si el segmento 16-18 es medible. ¿Cuántos son? ¿Cuántos serán? Creo que son aproximadamente 1 millón. 1 millón. ¿Okay? De todas maneras, ten en cuenta que a menor nivel de edad, digamos, menores niveles de participación, ¿no? En términos generales, en América Latina eso sucede, con lo cual habría que verlo, ¿no? Es decir, cuánto realmente de eso te quedas, de los que vayan a votar, etcétera, etcétera. Los extranjeros es un poco un galimatías, porque, digamos, además, el hecho de encontrar extranjeros que tengan la condición de los 2 años, ¿okay? De residencia, de manera que... deben ser muchos, porque en definitiva 2 años es muy poquito. Yo me imaginé por ahí que decían, bueno, el que está 25 años, aunque no se nacionalizó, como se hace en cualquier parte del mundo, le damos la opción de votar. Pero con 2 añitos tenés. Yo creo que lo que he visto es que las discusiones de este tema, que la parte operativa de hacer votar a los extranjeros es más compleja. Si la gente tiene la residencia, no tiene la residencia, hace cuánto está, arma los padrones, o sea, los menores de edad simplemente, digamos, no es tan difícil, es adelantar un poquito, ¿no? Ahora, no he visto un buen argumento de por qué los mayores de 16 y no los mayores de 14 o de 15 o 17, o sea, ¿por qué 16? Me parece que esa es una discusión que falta. El que dijo algo un poquito por ese lado fue Zaffaroni, que trató de ligarlo con la edad de la imputabilidad. Eso no lo entendí. ¿Ustedes lo entendieron a Zaffaroni? A mí me sonó, por ahí no lo entendí bien, me sonó como un poquito una pequeña extorsión, como diciendo, si no los dejan votar, entonces no los hagamos más imputables para delitos. Con eso te dijo, vos lo querés ver que los puedan meter en cana a los pibes chorros, déjalos votar. Ahora, yo no sé si estoy muy de acuerdo con ese vínculo que él hace, pero es el único que escuché que dijera algo que tuviera que ver que por qué 16, o sea, porque si no es arbitrario, uno decía, pero ¿por qué no hacemos que la gente empiece a votar cuando quiera? Y si un chico de 8 años se siente en condiciones de votar, que vaya y que, o sea, ¿por qué 8, 15, 12, 16, 18, 21? ¿Sí? Todos tenemos medio en la cabeza la idea de la edad adulta que empiece o a los 18, a los 21, ese tipo de cosas, pero no quiero digamos, ser chistoso, no podríamos decir, ¿por qué tiene que ser residente el extranjero? Podría ser un turista, por ejemplo, que viene por un par de días y ya que hay elecciones que participe. Entonces, en todo esto, de alguna manera, lo que hay es una falta de explicación. O sea, cuando a uno le dan un concepto de esto, pero detrás de esto no parece ser sino esta intención del gobierno de mantener la iniciativa, porque todos los días tiene una medida nueva, una idea nueva, está siempre poniendo estas cosas en juego, me parece que ahí falta una explicación. Claramente, si uno piensa que después van a darle el voto a los mayores de 16, muchos políticos van a decir, bueno, si yo me opongo, después los de 16 van a, cuando tengan el voto, claro, van a votar en contra. Eso es lo que yo pensaba, y por eso más de un político dice, no, yo estoy a favor, ¿no? Ahora vamos a hacer una pausa, pero me van a contar después una pregunta que probablemente no se las haga nadie, más que en la hora de Maquiavelo. Hagamos de cuenta que el gobierno en algún momento lo va a imponer. Vamos a tener votos de menores de 18 y de 16 y vamos a tener votos de extranjero con 2 años de residencia. Después del corte me van a explicar cómo se hace para medir y si están pensando cómo cambiar las mediciones, porque ya no es lo mismo
tienen que preguntarle cómo van a votar los menores de 18 y tienen que empezar a buscar dónde están los extranjeros que van a poder venir a votar y definir el destino de la Argentina. Ya volvemos. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. BBVA Francés, por un futuro mejor, siempre. Adelante. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. La hora de Maquiavelo. Claro, estábamos comentando justamente, siempre lo más interesante es cuando pasa la publicidad, pero le digo que, claro, la pregunta no es solamente cómo cambian las encuestas que venimos viendo, de rechazo a la reelección. Estamos, no sé si coinciden, viendo una caída, la encuesta de Datamática lo mostraba, muy fuerte en la aprobación de la gestión del gobierno. Carlos Fara asiente también y dice que sí, que lo tiene medido en las últimas semanas. Pero la pregunta es cómo ve el resto de la gente, o sea, los argentinos mayores de edad que digamos, que le den el voto a extranjeros y a menores. Y Carlos Fara tenía una encuesta en ese sentido. Yo digo, nosotros lo que medimos, digamos, por encima de los de 18 años es que el 83% está en contra. El 83% de los mayores de 18 años está en contra. No me animaría a decir que los de 16 a 18 el 83% esté a favor. ¿Okay? No solo eso, sino que digamos, cuando uno discute con chicos de esa edad, una cosa es que ellos digan qué bueno, me están dando la oportunidad de participar, y otra es que también ellos pueden contestar diciendo, señores adultos, resuelvan ustedes los problemas, no me tiren ese bardo a mí. También existe esa cosa de decir, mira, qué mal que andamos, que nos vienen a preguntar a nosotros. O sea, ahí hay varias reacciones, digamos, esto no es lineal. Y sobre los extranjeros, porque esto es un tema, no sé, Julio Pisetti, que viene de Salta, que es una provincia que tiene una gran inmigración boliviana, por ejemplo, desde hace días que se debate el tema de los menores de 18 años, pero del tema de los extranjeros no se debate. ¿Son poquitos en comparación con los menores de 18 años o son más? ¿Cómo viene la población de extranjeros? Estimo que los de extranjeros son menores que la población de 18, pero... O sea, ¿de cuánta gente podríamos estar hablando ahí? No sé, ignoro el tema a nivel nacional porque difiere. O sea, en el caso de Salta y Jujuy tienen una inmigración de Bolivia enorme. Hay provincias que tienen la de Paraguay y después, bueno, tenemos muy poca, me parece, inmigración chilena ahora en la zona de Mendoza, porque los chilenos se están volviendo a Chile. Claro, ¿no? está el caso, hablando del Paraguay, está el caso de Formosa, que mostró la nata cómo el gobernador Gildo Infran afianza su permanencia con mucho voto paraguayo. Yo le preguntaría a nuestros vecinos qué tal les gustaría que vayamos los argentinos a votar a los países de ellos, ¿no? ¿Nos dejarán en Bolivia votar? De todas maneras, digamos, convengamos que no son ellos los que están pidiendo votar, somos nosotros los que estamos diciendo que voten. Sí, ahí hay un tema interesante. Por ejemplo, cuando se bajó la edad de 21 a 18 años en Estados Unidos, si no me equivoco fue en la presidencia de Nixon, gente protestando por la guerra de Vietnam, en las universidades, y querían votar. Y en Estados Unidos, una de las cosas que sucede es que la gente de 18 a 21 casi no vota. Casi no vota. Y acá se está diciendo aún que los después de pedir la voz, acá se está diciendo que sea voluntario, y cuando se quiere exhibir el tema de que se quiere a alguien que participe, que yo el otro día en televisión veo a la presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. O sea, una chica que por un lado habla muy bien y obviamente muy formada, pero muy poco representativa, digamos, ¿sí? O sea, alguien que es presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires no es representativo de la madurez media, digamos, de esa edad. El Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, que es la hija de Kunkel. No, me parece que no es hija de Kunkel, era otra. Bueno, por lo menos no se llamaba Kunkel esta chica, que yo vi el otro día en televisión. Capaz que es alguna compañera.
Pero no importa exactamente hija de quién sea o lo que sea, lo que quiero decir es que me parece, o sea, yo no tengo registro de gente de 16, 17 años que anden pidiendo que les den el voto, o de extranjeros que anden pidiendo que les den el voto. O sea, son otros los que dicen te voy a dar el voto. Entonces aquí, por eso traigo a colación primero lo de Estados Unidos, donde ellos que pedían el voto después no votan. Y por otro lado Nicaragua, que ya se bajó la edad de la votación hace tiempo, Ortega la bajó a los 16 años, la verdad no ha tenido un efecto muy grande en la población, y más bien es una especie de disculpa de Ortega frente a una franja etaria que él antes mandaba a la guerra cuando tenía la guerra con la Contra y el servicio militar, y reclutaba a los chicos de esa edad, ¿no es cierto? Entonces fue una especie de equilibrio ahí. Pero no ha tenido un efecto realmente muy importante. Me imagino que el gobierno lo tiene medido, que si le busca el voto de los menores de 18 es porque tiene medido que en ese segmento va a ganar. Pero, a ver, yo digo, hagamos una cuenta. Yo el otro día, habría que terminar de chequearlo, creo que es aproximadamente un incremento del 3% del padrón, ¿no? Tal cual está si uno lo extiende a 16. Que no es obligatorio, pero supongamos que la mitad de ellos van a votar. De todas maneras, vaya a votar la mitad de ellos, vaya a votar 2/3 de ellos, y que dentro de esos 2/3 el gobierno vuelva a sacar la mitad de los votos, digamos. Estamos hablando de básicamente alrededor de un 33% de ese padrón, digamos, sobre el total de gente que se incorporaría, lo cual estamos hablando de básicamente una especie de 1 punto sobre el total de la masa. O sea, si Cristina sacó 54, podría haber sacado 55. Si efectivamente eso se eligiera, la verdad es que no cambia la situación. Si vos me decís que la elección, digamos, se está resolviendo por una situación de mucho límite, obviamente 1 punto puede hacer diferencia. Pero la verdad es que eso no te acerca, digamos, a los 2/3 tan fácilmente. ¿Entendés? No sé, pero los extranjeros, la verdad es que no lo sé. Usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, ¿no? Nosotros terminamos aquí ahora en Metro y seguimos online en la hora de Maquiavelo. Usted la puede ver desde la web de lahorademaquiavelo.com, a ver si la vemos. Ahí tiene el reproductor de la izquierda para repasar, el de la derecha para seguir el programa, o si no, en la página de YouTube de la hora de Maquiavelo. Y yo les digo, como siempre, ¿no? Desde hace más de 10 años. La realidad está ahí, algún día vendrá y será a cargo de nosotros, pero aquí en la hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro los domingos a las 22, y usted sigue online. Chau.